para hablar de este tema es que le damos las buenas noches desde Cochabamba a doña Leonilda Zurita, representante de Relaciones Internacionales del MAS. Doña Leonilda, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, señora María René. Estamos dispuestos para poder estar en su programa y un gran saludo desde La Llacta para toda Bolivia. Muchas gracias por los saludos. Y la pregunta de rigor, ¿qué reacción le provoca al sector cocalero esta promulgación de una norma que se denomina como Ley Transnacional de Tráfico de Drogas? Bueno, primero lamentamos las conclusiones o la resolución que promulga el gobierno de Obama. Rechazamos, repudiamos categóricamente. Primero, yo entiendo y siempre estamos, primero es la dignidad y la soberanía, son nuestros derechos internacionales de nuestros pueblos y por tanto no pueden seguir invadiéndonos, porque siempre están acostumbrados. Por ejemplo, si estos sacan una ley del productor que va a afectar, o de la comercializadora o comercializador, para poder remitirles hacia Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados, ¿no? Entonces yo creo lo único, yo puedo poner, si nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, si hiciéramos una ley para resarcir los crímenes de esa humanidad, y sabemos todos que ellos asesinaron a indígenas, a los pelos rojos o pechos rojos, a los mapuches, ¿no? En los años 1890. Entonces, ellos qué dijeran, qué pensarían, qué reaccionarían los gringos. Pero todo aquello, nosotros pensamos, nuestro pensamiento, que los gringos siempre han podido pensar en la invasión, en el crimen, la violación de los derechos humanos, incluso en la guerra tras guerra y guerra, por ejemplo, como está pasando, llevándoles la guerra a Israel. Y por eso nosotros, yo creo que lo único, rechazar, repudiar esa actitud, y además como productores de coca repudiamos y vamos a estado de emergencia para poder defendernos, porque yo digo gracias al presidente Evo por devolvernos la dignidad y soberanía de nuestros pueblos, como ningún gobierno, y siempre están acostumbrados estos señores a violar, a invadir a los territorios y a nuestros países. Pero como países andinos, lo único que pensamos es la unidad para derrotar, y para ningún gobierno no puede sacar leyes o algo para poder imponer, basta a la imposición norteamericana. Y por eso Bolivia más bien ha sido dado unas resoluciones, reconocido la lucha contra el narcotráfico desde la OEA, desde las Naciones Unidas y la Unión Europea. Mire, y como cuando aquel momento, pero yo creo que esto ya es un ataque político para desprestigiar a los presidentes de América Latina. ¿Cómo no poder permitir que concluyan su gestión? Entonces, ¿qué está pasando? Y si concluyeran, como por ejemplo están atacando a Venezuela, ¿no? ¿Cómo no quieren que termine su gestión elegida democráticamente? Pero sin embargo hoy de todo lado atacan, pero aquí Bolivia, gracias al presidente, somos respetados, y gracias a decir nuevamente al presidente por devolver la dignidad y soberanía de nuestros derechos internacionales de los pueblos de nuestra querida Bolivia. Varias interrogantes sobre la marcha. En determinado momento, la administración del presidente Morales lleva adelante a nivel internacional una campaña de sensibilización, si podemos decir de desatanización de la hoja de coca como tal. Ustedes como sector, ¿qué acciones van a llevar internamente para fortalecer esta campaña internacional? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, la modificación de la ley 1008. La escucho. Bueno, primero, para nosotros es importante, y agradecemos siempre a nuestros dirigentes que nosotros salimos fuera del país,
siempre hacer la campaña para poder desatanizar, para poder hacer la campaña, porque la coca no es cocaína, la coca no es droga, no es como la amapola o como la marihuana, que directamente es droga. Pero sin embargo yo dijera, ustedes saben y todo el mundo sabe que Estados Unidos consume drogas sintéticas, más yo pienso debía sacar leyes para poder también juzgar a sus quienes consumen, ¿no? Entonces yo lo único en este camino siempre estamos haciendo la campaña, nuestro hermano presidente sensibilizando, informando, la coca no es cocaína, es decir, ejemplo, uva es uva y un proceso se hace el vino, por supuesto, coca es coca y un proceso se hace la cocaína, pero sin embargo en Bolivia no tenemos los precursores químicos para elaborar. Y eso manda a los países desarrollados, subdesarrollados. Entonces en ese camino lo único que sí vamos a salir, y cuando cualquier dirigente que sale surge siempre a eventos internacionales, encuentros internacionales, cumbres internacionales, vamos a seguir difundiendo que nuestra hoja sagrada es milenaria, sagrada y además medicinal. No es como aquellos que mencionan y ahora nos quieren extraditar hacia Estados Unidos para juzgarnos e encarcelarnos. Primero que hagan ellos, pero sin embargo nosotros vamos a respetar como Bolivia. Tenemos dignidad, tenemos esa soberanía, tenemos derechos internacionales de los pueblos para podernos defender también a los invasores del imperialismo yanqui. No puedo evitar reiterar la pregunta con relación a la ley 1008. ¿Cuál la posición del sector de cara a lo que es la formulación de una nueva norma? Se ha hablado mucho al respecto. Por favor, adelante. Bueno, primero la ley 1008 se tiene que modificar, por supuesto, para poder llevar, porque antes solamente la ley 1008 se hizo un grupo de personas, y yo me recuerdo el 2008, 1998, la masacre en Villa Tunari, justamente ha sido cuando estaban aprobando la ley 1008, sin consulta, sin previa, sin estar junto a los que son actores o los que necesitan esa situación, pero solamente ellos hicieron, y por eso también hubo mucho masacre en Villa Tunari. Pero sin embargo tendrá que modificarse, porque ya nuestro Acullico ya ha sido, más que todo ha sido reconocido, y agradecemos a los países quienes están en ese camino, han probado y que nos han dicho que el Acullico debe ser liberado, no puede ser satanizado, hay que sacar de la voz de estupefacientes a un lado, y eso el Acullico ahora es legal, no es ilegal. Por eso el 12 de marzo, marzo sí se recuerda el Acullico, el picheo a nivel nacional, para poder brindar ese trabajo incansable e incaudicable del presidente Evo, que ha ido a hacer trabajo fuerte a nivel internacional. Y eso también yo que entiendo muy bien, para poder, es muy importante modificar, porque la ley 1008 solo hicieron un grupo, y hoy tienen que hacer también los que son parte o quienes producimos nuestra hoja sagrada. Y eso yo creo que así se tiene que modificar para poder entrar de acuerdo y de juntos luchar contra el narcotráfico. Además, felicitamos al presidente Evo, felicitamos al ministro y al viceministro, don Felipe Cáceres, que día tras día, además a las fuerzas de lucha contra el narcotráfico, antes no luchaban, solamente eran obedientes al imperio, a la CIA, a la DEA norteamericana. Pero hoy en día, gracias por devolver la dignidad a nuestros comandantes, a las fuerzas que están luchando contra los narcotraficantes, porque antes eran los que comandaban a la DEA, la CIA norteamericana, porque en el trópico de Cochabamba estaba lleno de militares norteamericanos, gringos. Entonces yo creo que en este momento la modificación de la ley 1008 tiene que ser consensuada, concretada en ambas partes. Estamos muy de acuerdo para modificar. Además, hoy se lucha pues de verdaderamente contra los narcotraficantes, pero antes lo único era un muerto, era narcotraficante, un herido, un narcotraficante, un encarcelado, narcotraficante, y que nunca luchaba. Solo recordarnos, hermana María René, debe recordar el año 97, cuando
Hugo Banzer era presidente, de su sobrina, su marido, Marino Diodato, era comandante de un cuartel, tenía su ejército, tenía su armamento y encontraron 8 toneladas de cocaína. Así eran antes, pero solamente acusaban delitos que tenían nosotros, era nuestra planta hoja sagrada. Entonces imagínense, pero hoy en día se lucha de verdad. Además hay un control social para poder no permitir más muertos, porque antes era diario, violaban los derechos humanos y se conocía el más violador de los derechos humanos eran los presidentes. Yo me recuerdo el 97, 98, cuando estaba todavía Banzer, bueno, todos los presidentes siempre reconocían cada 6 de agosto, sí reconocemos que los presidentes estamos violando derechos humanos, pero hoy en día no hay muertos, felizmente, gracias a Dios, hay concertadas. Si algún compañero se equivoca o aumenta, pues es sancionado. Tenemos un control social entre vecinos en el sindicato y en nuestras federaciones y las federaciones. Doña Leonilda, muchas gracias por conversar con nosotros. Era importante tener las reacciones a través suyo de esta normativa que seguramente merecerá también un pronunciamiento de otros sectores del país. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hermana René. Agradezco por darnos la cobertura y un gran saludo a todos los hermanos. Nos permití nuevamente, hoy estamos más que nunca unidos para defender lo que es nuestro de Bolivia para Bolivia, además defendiendo nuestra dignidad, soberanía. Nadie, ningún país tiene derecho a invadirnos, ni siquiera a seguir robándonos a nuestra riqueza o lo que tengamos en nuestra querida Bolivia. Gracias al presidente Evo por devolvernos esa dignidad del país, de bolivianas y bolivianos. Muy buenas noches, hermanas María. Muy buenas noches.